Buenas tardes con todos. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, ¿cómo les va? Vamos a continuar entonces el día de hoy con la clase de las clases de refuerzo y vamos a hablar del tema de filtros y de amplificadores, ¿no? Que sería más o menos lo del tercer parcial, algo similar a lo que vimos de hecho de examen. Dame un segundo para preparar la imagen que vamos a utilizar en este caso. Un segundito más. Listo, vamos a compartirla, voy a compartir la pantalla ya. Y tenemos este ejemplo de aquí, ¿no? Por ejemplo, una cosa que podríamos hacer, como les había mencionado ayer, en un ejercicio, en un examen, sería darles a ustedes una respuesta de este tipo. Es decir, yo quiero un dispositivo que me dé una respuesta así, ¿no? Y la pregunta iría tal cual. Realizar un dispositivo que tenga la siguiente respuesta en frecuencia. Y aquí me dice que es el parámetro S21, ¿no? A simple vista, ¿qué tipo de dispositivo sería? Un filtro, parece, Inge. Exactamente, ¿no? Se nota que es un filtro porque el parámetro es S21
pues sigue la idea de que en una banda de paso te estaría cerca de cero y luego cae abruptamente, ¿no? De hecho, ¿qué tipo de filtro sería? Paso bajo, paso alto, paso banda. Paso banda. Un paso banda. Exactamente. Muy bien. Filtro paso banda, ¿no? Esa es la primera conclusión que ya puedo sacar de aquí. Entonces voy a ir apuntando esto ya por acá para ir haciendo este ejercicio, que básicamente es hacer lo mismo que hacíamos de filtros, pero vamos a hacer un poco en sentido inverso, ¿no? Sacando datos a partir de este gráfico. Entonces, lo primero que ya nos damos cuenta es que es un filtro paso banda. ¿Sí? Lo siguiente que podríamos ver de este filtro, sabemos que los filtros paso banda en general tienen diferentes tipos de respuesta, ¿no? ¿Qué tipo de respuesta sería esta? ¿Una plana? ¿Una Chebyshev? Para el rizado puede ser Chebyshev. Exactamente, ¿no? Fijémonos que en la banda de paso hay un rizado. Entonces, si tenemos un rizado, es un filtro Chebyshev. Así que la segunda conclusión que podemos sacar es que este filtro es de tipo Chebyshev. Algo más que podemos sacar de aquí, como en general nosotros hacemos varios tipos de filtro y depende del rizado, ¿no? De hecho, en el Chebyshev podemos hacer varios rizados. Nos hemos centrado en el de 3 dB y en el de 0.5 dB, que es lo más común de hacer. Pero hay varias otras formas de rizos, ¿no? Es decir, podemos poner el rizado que queramos. Como ya tenemos nosotros, y nos vamos a centrar en los de 3 y en los de 0.5, que son los que comúnmente se hacen, deberíamos verificar cuál es el rizado que tiene esto. ¿Cómo podríamos ver qué tipo de rizado tiene? Es decir, cuál es el rizado que ofrece este filtro. Viendo la amplitud de los picos, ¿de cuánto es? Exactamente, ¿no? Entonces nos fijamos aquí en unos de los picos y si vemos, bueno, voy a hacerles un poco más de zoom, aunque está claro que, fíjense, si nos ponemos, ¿de cuánto creen que será? De 0,5. 5. Exactamente, ¿no? Es de 0,5, ¿no? Aquí, claro, tiene cierta variabilidad, está en 0.03, 0.04 y picos, claramente es de 0,5. Voy a ponerle un zoom in a los picos para poder ver incluso mejor. Y fíjense, ya haciendo un zoom más profundo, se nota claramente que es un 0,5, ¿no? Entonces, ya sabemos que el tipo de respuesta es tipo Chebyshev con rizado de 0,5 dB. Sí. Regreso y le vuelvo a hacer un zoom in. Aquí, bueno, le hice muy grande en realidad. Por aquí es suficiente para que veamos bien la respuesta. Ya. Siguiente cosa que podemos fijarnos aquí, ¿sí? ¿Qué otra cosa necesitaríamos saber del filtro para poder diseñar? Y que podemos hacer el gráfico. La El orden. frecuencia de operación, mujer. ¿Verdad? El orden y la frecuencia. La frecuencia de operación. Exacto. El orden y la frecuencia serían dos parámetros que necesitaríamos también saber para el diseño, ¿no? Vamos a ver la frecuencia. ¿Qué frecuencia de diseño creen que tenga este filtro? 3.3 gigahercios. 3.3 Aparentemente gigahercios. 3.3. ¿Listo? 3.3 gigahercios, ¿no? Yo creo que sí, fíjense, porque justo aquí está la mitad. Después nos desplazamos a izquierdas y derechas y es la mitad, ¿no? 3.3 gigahercios. Ya sabemos que este filtro entonces tendrá una frecuencia de diseño de 3.3 gigahercios. ¿Sí? Hemos sacado otro valor más, ¿no? Ahora viene lo siguiente. Voy a hacer un zoom. ¿Cómo saber el orden? ¿Orden cuánto sería? ¿Ah? Orden 6 tal vez. 6. Orden 6 ya, ¿por qué? Por todos los picos que cortan Por con cero. 0. Exacto, ¿no? Justamente. El orden, en este caso, igual que como hacíamos en los acopladores, el orden viene dado por el número de choques que tiene con 0. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces ya podemos decir que es un Chebyshev de orden 6. Sencillito, ¿no? Entonces tenemos un Chebyshev de orden 6, ¿no?
Entonces, fíjense que ya nosotros hemos sacado suficientes datos para poder diseñar este filtro. Pero todavía nos faltaría algo que es importante ya para la implementación. Con esto nosotros podemos hacer el filtro tranquilamente con elementos concentrados. Pero si ya queremos implementar, deberíamos saber qué tipo de implementación fue hecha este filtro o qué tipo de implementación tenemos, porque tenemos varias formas de implementar, ¿no? Una es con stubs, otra es con lambda cuartos, resonadores lambda cuartos, otra que hemos visto es con saltos de impedancia, otra que hemos visto es con líneas acopladas, ¿no? Entonces hay varias formas de implementar. Entonces, ¿cómo saber con quién fue implementado? Ya esa es otra historia, porque no podríamos sacar directamente el gráfico el saber cómo fue implementado. Eso ya no se puede sacar el gráfico porque la respuesta es la que es. Y de hecho, si implementamos con uno u otro, nos va a ser una respuesta bastante similar. Así que ese debería ser un dato que se les tiene que dar. En este caso fue implementado, y se da como dato, y les doy como dato, que fue implementado con líneas acopladas. ¿Sí? Podría darles como dato que fue implementado como líneas acopladas, o si no, ponerles, qué sé yo, un esquemático o algo similar del diseño del filtro para que ustedes puedan deducir de qué forma fue implementado, ¿no? Supongamos que les pongo que el filtro encontrado o el filtro que da esa respuesta es de este tipo. Directamente podríamos decir ya que es con líneas acopladas, ¿no es cierto? O ponerles una imagen similar del filtro o algo por el estilo. Si les digo es que el filtro que se midió es de este tipo, ¿qué tipo de filtro sería? Saltos de impedancia. Saltos de impedancia, ¿no? Pues decimos, el filtro que medimos sigue es de este tipo. Stux. Stubs. Exactamente, ¿no? Con stubs, ¿sí? Podría ser con stubs en abierto, podría ser con stubs en corto, se les podría dar una longitud para que ustedes se fijen que es, por ejemplo, con resonadores, en ondulando octavos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es una forma, o decirles directo, es implementado con tal cosa, o ponerles el gráfico de con qué se implementó. Entonces, ustedes de aquí ya sacan la conclusión de qué forma tienen que implementar. Por tanto, ya saben qué ecuaciones tienen que seguir. En este caso es con líneas acopladas, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues fijarnos en las líneas acopladas, ¿no? Y sacar los valores porque es lo que queremos, es decir, diseñar el dispositivo tal que nos dé esta respuesta en frecuencia. ¿Sí? Como ya sacamos los suficientes datos para diseñar el dispositivo, hay algo adicional que se debería poner o que se podría poner aquí también que no se puede sacar específicamente del gráfico y es los valores de la impedancia característica del filtro, ¿no? Entonces ese sería otro dato que si no se les dice otra cosa va a ser a 50 ohmios. Es decir, si no se les pone que sea a 75, a 100 o lo que sea, se puede asumir, como siempre estoy haciendo, que hacemos 50 ohmios. Pero en todo caso es un dato también que se les podrá dar en este caso de presentarles así. Listo, manos a la obra, hagamos el filtro. Y esto ya es implementación del filtro. Teniendo ya estos datos, pues ya podemos implementar el filtro. ¿Sí? Así que por favor hagamos esa implementación y saquemos los valores de impedancias, que es lo que necesitamos. Hagan ustedes, cuando termina, nos muestra aquí el que termina y continuamos.
Inge, disculpa una consulta. Diga. En este caso no se ocupa el porcentaje de ancho de banda. Necesaria porque ya tenemos el orden del filtro. O, a ver, déjame ver, no creo que si necesitamos en las ecuaciones. Dame un segundo. Sí, nos daría falta el porcentaje de ancho de banda. Dame un segundito. ¿Qué estamos haciendo con líneas acopladas? En este segundo me acuerdo si necesitaríamos. Oh, no. Aunque tal vez podríamos calcularlo de la gráfica con las frecuencias. Sí, de hecho debemos calcular de la gráfica el porcentaje de ancho de banda. Vamos a ver si necesitamos en las ecuaciones, tiene toda la razón, y eso es un parámetro que no habíamos visto. Muy bien. Vamos a ver entonces de la gráfica el porcentaje de ancho de banda. Dame un segundo para ponerles la gráfica que ya se me perdió. Ya sé, dame un ratito, vuelvo a implementar y ya ponemos. Listo, vamos a ver, yo tengo aquí implementado. Ya tengo de nuevo la respuesta aquí. Hay un valor que justamente nos está faltando y es el porcentaje del ancho de banda, ¿no? ¿Cómo podemos saber? Pues directamente se puede sacar de la gráfica. Sí, tendría yo esto como gráfica. Voy a hacerle un zoom para tener algo más adecuado. Les pondría yo una gráfica dentro de los márgenes para que puedan sacar bien los valores. Y por ahí ya tendríamos, de hecho, 5. Sí, bueno, vamos a hacerlo un poquito más grande. Por ahí está suficiente. Ok, ahora, ¿cómo sé yo el porcentaje del ancho de banda? El ancho de banda ya sabemos que es el ancho de banda medido que va a tener el filtro, ¿no es cierto? ¿En dónde se mide el ancho de banda? El ancho de banda está hecho para 3 dB, es decir, menos 3 dB, a una caída de menos 3 dB. Entonces yo el ancho de banda realmente en el filtro tengo que medir a 3 dB de caída. Entonces, por ejemplo, podría decir que el ancho de banda es de aquí, de este punto que estoy ahorita poniendo, hasta acá, que sería lógico decir que es el ancho de banda, ¿no? Sin embargo, no sería del todo correcto, porque todos los filtros, al menos que estamos diseñando, son con anchos de banda medidos a caída de 3 dB, es decir, cuando cayó ya 3 dB la potencia. Así que nos tendremos que dirigir a una caída hasta donde ya haya caído 3 dB, que estamos por aquí más o menos, aquí, justo aquí es una caída de 3 dB, y podemos apuntar estos valores, ¿no? Por ejemplo, y apúntenlo ustedes, por favor. La frecuencia inferior sería 3.13. Y la frecuencia superior sería
de la caída del ancho de banda de corte 3.47 aproximadamente, 3.47. Listo, entonces yo tengo ya 3.47 menos 3.13, que sería el ancho de banda que vamos a tener efectivo. Así que, ¿cuál sería el ancho de banda efectivo que tenemos? Sería el delta Inge, que por las fórmulas es la superior menos la inferior sobre la central. Exactamente. Pero les decía en números ya, porque ya como ya tenemos los valores. O sea, réstenle 3.47 menos 0.34, Inge. 3.034. Eso divídanle para la central, que sería 0.3. Es 3.3 diré, creo que es 0.333. Sale 0.103. Ya, 0.103. Eso multiplicado por 100 me daría 10.3, ¿no es cierto? Entonces Sí, tiene un ancho de cierto. banda del 10%, claramente, ¿no es cierto? Así que yo ya podría reemplazar ese valor de 0.10, o si quiero ser más estricto, 0.103, 0.103 en el delta. Sin embargo, al hacer un método gráfico, como estamos haciendo aquí, es sujeto a cierta variación, ¿no? Entonces, será muy pequeñita la variación. Probablemente haya sido diseñado con 10% de ancho de banda y me sale, como vimos, 10.3%, ¿no? Pero sí hay cierta variabilidad al coger datos de forma gráfica. ¿Listo? Inge, Vamos una pregunta. a... Disculpe, para calcular el ancho de banda se basa en el rizado en sí, de 0,5. No, no tiene que ver con el rizado, de hecho. O sea, el ancho de banda nosotros calculamos a la caída de los bordes de 3 dB. ¿A qué me refiero? Este es el filo, ¿no es cierto? Del filtro, donde está en cero. Me desplazo hacia la izquierda hasta que llegue a 3 dB, por eso vine por acá. Hasta cuando la señal ya cayó 3 dB. El filtro, perdón, cayó 3 dB. Aquí. Entonces, aquí cayó 3 dB. Fíjense en el valor abajo que dice XY, a la izquierda, que dice que está en menos 3 dB aproximadamente. Ahí cojo yo la frecuencia, la de corte inferior. Voy a la siguiente, la de corte superior, también le cojo la caída de 3 dB. Fíjense que ahí estoy cayendo ya 3 dB. Y cojo ahí la otra frecuencia. Entonces, así saco las frecuencias. Ya, Sí, Inge, tiene que o ver sea, realmente esa con en el sí, rizado, la ni caída nada. de los 3 dB, pero hay ocasiones que nos dan, creo que caída de menos 6 dB. Entonces ahí también se debería calcular en menos 6 vueltas. No, en menos 3 se calculamos siempre para lo que los filtros. Ya, Inge, Los muchas anchos de los gracias. filtros. Listo, entonces teniendo este parámetro adicional, ya estamos listos para sacar 0.1 o, dicho de otra forma, el ancho de banda del filtro del 10%. Vamos para sacar ya todos los demás valores.
A lo que tenga la respuesta, por favor, que el que tenga la respuesta nos avise para colocar los valores que deberíamos tener. Lo que deberíamos sacar es para cada sección impedancia par e impar, ¿no? Para las líneas acopladas. Y con eso ya tendríamos.
De pronto, Inge, usted tiene las respuestas. Sí, o sea, sí, ya tienen las respuestas para que nos digan. Perdón, a mí me dio en el Z sub 0 E, para el primero 69,64, Yep. en el siguiente 55,93, Yep. en el siguiente 54,73, en el siguiente 54,61 y se reflejan. Ahí va 54,73, 55,93 y 69,64. Ya están bien. Las respuestas, de hecho, de este ejercicio son estas de aquí. Vamos a ponerles. ¿No le dicto las de Z0 sub 0? Esas están bien, las otras seguramente están bien. Ahí están las respuestas para que puedan comprobar. En orden, ¿no? De arriba para abajo. Estas de acá son las... Y estas son las OT. Ven y OT. Ya. Entonces, ya hemos diseñado el dispositivo. Podríamos implementar el dispositivo y simular. Pero bueno, para no demorarnos en eso, ya está. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Disculpe, Inge, ¿dónde envió las respuestas? Porque no le veo. No se ve. Sí, pero está compartido. A ver, les vuelvo a compartir, no se pasaría algo. Ahí se actualizó. Ahí sí, gracias. Ya, ahí está. ¿Alguna pregunta de este desarrollo? Inge, en este caso, nos podría dar igual una impedancia de entrada en imaginario y se podría igual mediante la carta Smith hacerle real o estaría de más. Sí, también se puede hacer, pero a ver, cuando uno diseña filtros no necesariamente se pone a pensar en la adaptación externa, o sea, es decir, el filtro, si es que a mí me llega una línea externa que tiene una impedancia imaginaria, pues cojo y acoplo, pero el filtro en sí, el filtro va a ser siempre a reales, o sea, va a tener las impedancias que tiene y ya está. Claro, que si me llega allá afuera una línea imaginaria, tengo que acoplar, pero sería un poquito aparte ya del diseño del filtro, no tendría en realidad que ver con el diseño del filtro. Pero no es mala idea, se podría hacer. Y se podría acoplar de igual forma, ¿no? Digamos que quiero diseñar un filtro a 50 ohmios y que por obvias circunstancias aquí me aparece una impedancia de 75 más J30. ¿Sí? ¿Qué tendría que hacer? Pues transformar esta impedancia de 75 más J30 a 50. ¿Sí? Para lo que podría poner stubs, podría hacer lo que hicimos en la carta de Smith, convertirla a real. Sin embargo, una vez que se convierte a real, deberíamos poner un adaptador aquí, o un acoplador para que se convierta a 50, porque al filtro le tiene que entrar 50 ohmios los puertos de todos lados. Entonces, como digo, si se fijan, este proceso es un poquito aparte realmente del diseño del filtro, porque el filtro le hacemos a 50 ohmios y ya. ¿Sí? Pero se podría en un ejercicio también considerar eso, ¿sí? No hay por qué no. Gracias, Inge. Y para la implementación, estos filtros con líneas acopladas, ¿qué elemento exactamente es? Disculpe, Inge. Las de líneas acopladas que hemos usado. Déjenme ver. Si tengo abierto esto, justo estaba haciendo otra simulación. De hecho, aquí la tengo implementada. Estos, ¿no? Hay dos que podemos ocuparnos, los que son los ideales, como ya sabemos, y los que son ya en líneas de transmisión. Al hacer los ideales, la respuesta nos va a dar clavada porque es ideal. Entonces venimos a los componentes, venimos a ideal distribuido,
Y aquí tenemos las líneas de transmisión, ¿no? Por ejemplo, las coupled length, physical length o electrical length. ¿No? Utilizaría yo las de longitud eléctrica para ser más sencillo. ¿Sí? Una opción. La otra opción es hacer ya con líneas de transmisión reales, para lo que vendríamos a microstrip, líneas de transmisión, y ocuparíamos las líneas de transmisión que hemos venido ocupando siempre, ¿no? Que serían las de longitud eléctrica, pero las acopladas, porque tenemos couplet lines aquí, y aquí tendríamos las simétricas physical length. Entonces son las dos opciones que podríamos nosotros utilizar. Con estas, la respuesta sale clavada tal cual, porque son ideales. Con estas ya hay una cierta variabilidad por las pérdidas que puede haber. Recuerden que ya probablemente no nos salga en cero las pérdidas de retorno, tal vez baje un poquito por el efecto normal de las pérdidas propias del sustrato. Entonces depende de qué les pidan, ¿no? Si les digo implementen el dispositivo físico, pues nada, tienen que hacer con las líneas físicas. Si les digo implementen el esquemático no físico, pues ya pueden hacer tranquilamente con estas líneas ideales. Gracias, Inca. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Entonces vamos a hacer otro ejercicio aquí. Justo estaba sacando ya una respuesta. Esta. Que sería algo similar, ¿no? A partir del gráfico intentar nosotros sacar los valores de las respuestas, ¿no? Voy a ponerle aquí, no, hagámosle acá mismo. Bueno, yo cuando ya les dé, por ejemplo, les pasaré lógicamente una imagen, si es que llegaría a pasar de darles una imagen, y en la imagen ustedes pues ya pueden con reglita y demás, o trazar líneas, ¿no? Así que vamos a intentar hacerle sobre la imagen para que sea algo similar a lo que ustedes harían en un examen. Digamos que el mismo caso de rato, ¿no? Digo que quiero implementar esto, ¿sí? Les doy pistas. Está hecho con stubs y tiene una impedancia característica de 50 ohmios del filtro. ¿Sí? Bueno, ya vemos que es un filtro, ¿no? No creo que hace falta mucha presentación para esto de que sea un filtro. Mi pregunta es, ¿qué valores podemos o qué datos podemos sacar de aquí? Ustedes vayan diciéndome qué datos podemos sacar de aquí, de esta imagen, de este filtro. La frecuencia y tal vez Ya. es un filtro pasabajas. Listo, la frecuencia. Y ya de hecho vemos que es un filtro a paso bajo, ¿no? Porque está pasando las frecuencias bajas. Ya tenemos dos. ¿Qué más? La frecuencia todavía no le sacamos, aunque ya vamos a sacar. ¿Qué otro dato podríamos sacar? Tal vez podría ser uno binomial, Inge, ya que solo tiene un rizado. No. ¿Cuáles tienen rizado? Los Chebyshev. Los Chebyshev. Entonces, binomial no podría ser. ¿Qué sería? Chebyshev mismo. Chebyshev, ¿no es cierto? Sí. Vamos a sacar entonces, por el momento, la frecuencia. ¿Sí? ¿Cuál sería la frecuencia de este filtro de corte? Si yo veo, podría erróneamente decir, este punto es mi frecuencia de corte, ¿no es cierto? ¿Sí? Que parece lo obvio. Pero no, ya dijimos que las cortes siempre se miden a una caída de 3 dB. Entonces yo debería bajar 3 dB para ver cuál es la frecuencia de corte. Aquí tenemos en 10 dB estos, eso quiere decir que aquí está menos 2, menos 4. El menos 3 estaría aquí en medio de esta línea, que estaríamos aquí, fíjese, justo. Esta sería la frecuencia de corte. Siempre en filtros medimos dónde corta en menos 3 dB. Entonces, ¿cuál sería la frecuencia de corte del filtro? Claramente 4 GHz. ¿No es cierto? ¿Estamos claros con esto? Sí. Inge, Sí. esa parte de repetir, porfa. Lo que pasa es que, digamos, 4, porque empieza a bajar. ¿En qué punto me di cuenta de que ya empieza a bajar? ¿Cómo sería?
siempre tengo que medir el filtro, los cortes del filtro cuando ya cayó 3 dB. Por eso les digo, o sea, fíjense que aquí este filtro tiene esta respuesta, aquí sube y de aquí empieza a bajar, ¿no es cierto? Entonces tengo que seguirle la línea tal que ya baje 3 dB. Y es de este punto, por eso les dije, fíjense que aquí está -2, -4, -3 está por aquí. Entonces yo cojo el valor de -3 dB y trazo una liñita para buscarle el punto que sería el corte. Y llego acá. Y aquí es el punto de corte. ¿Sí? O sea, no es en el pico máximo, sino cuando ya cayó 3 dB. Ahí es la frecuencia de corte del filtro. ¿Quedó ahí claro? El silencio quiere decir que sí o que no. Está, Perdón, es que tengo problemas con mi conexión. Más o menos está entendiendo. Ah, ya. Pero ya, ahí quedó claro ya. y deberíamos ver también la frecuencia, la que está por debajo de los 30 dB, ¿sin qué? Por eso nos... No, a ver. Nosotros para sacar la frecuencia de corte, siempre sacamos la frecuencia a -3 dB. Esa es la frecuencia de corte de los filtros. Sí, ya sea corte, con este caso, para paso bajo, sea para paso alto, sea para paso banda o para rechazabanda. Siempre nosotros cogemos a 3 dB para los anchos de banda y para las frecuencias de corte. Sí, porque así diseñamos los filtros, desde el inicio se diseñan así. Ahora, cuando yo cojo estos que decíamos de 30 dB, por ejemplo, ¿sí? Cuando sacábamos el orden, por ejemplo, me decía, ¿no? Bueno, yo a 30 dB tengo una atenuación de, y de hecho en este ejercicio nos va a tocar hacer algo similar. Puedo coger 30 dB aquí como una frecuencia, así como podría haber cogido cualquiera. Y en 30 dB, ¿no? Tengo una atenuación después de haber pasado 4, 5, y aquí tenemos otra frecuencia, más o menos a 5.8 GHz. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que este filtro ofrece una atenuación de 30 dB en 5.8 GHz. Es similar a como habíamos hecho los ejercicios antes, ¿no es cierto? Y esto me puede a mí servir para saber el orden del filtro. Y ya vamos a ver cómo. Entonces, vamos a hacer de hecho esa parte ahorita de atacar el orden, porque en estos tipos de filtro paso banda, bueno, paso bajo realmente, a veces es complicado verle el orden por los cruces por cero. Porque si nos fijamos aquí, los cruces por cero, ¿cuánto tendríamos? ¿Cuántos cruces por cero habría? 2. Y yo podría decir que el filtro es de orden 2. Sin embargo, vamos a comprobar si es de orden 2. En realidad no es de orden 2, siempre nos va a dar la mitad. Bueno, sería la mitad más 1 del orden del filtro cuando hacemos paso bajos. No. Vamos a ver el orden del filtro para no marearnos con esto. Antes de eso, ¿qué rizado tendría el filtro? Chebyshev, ¿de qué tipo sería? de 3 dB. 3 dB. 3 dB, ¿no? Porque si se fijan, el rizado máximo está justo aquí, que es en 3 dB, ¿no? ¿Sí? Entonces sería un Chebyshev a 3 dB. Ya. Ahora sí, ¿cómo sé el orden? ¿No? Porque dijimos, aparentemente aquí viéndole así, sería de orden 2, en este paso baja. Pero vamos a ver que realmente no necesariamente pasa eso. Para saber el orden del filtro, vamos a coger los grafiquitos que teníamos, de hecho. Los grafiquitos que teníamos para los órdenes de filtro, que teníamos por aquí, estos, y queremos el Chebyshev de 3 dB, que es el que estamos haciendo ahorita. ¿Qué sería este de aquí, no es cierto? Voy a hacer un recorte para pasarle al otro lado. Este sería el de 3 dB. Voy a ponerle aquí para hacer el análisis. Listo.
¿Cómo nosotros sacamos el valor de W? Recuerden que el valor de W, es decir, la frecuencia que yo esté queriendo medir sobre la frecuencia de diseño del filtro, ¿no? Esto habíamos hecho anteriormente. Sería W, que es 2pi por F, sobre 2pi por F de corte, ¿no? Esto en módulo menos 1. Como los 2pi se eliminan, nos queda la frecuencia sobre la frecuencia de corte en módulo, menos 1, ¿no? Entonces, es similar a lo que habíamos hecho ya anteriormente. Vamos a ver aquí, ¿cuál es la frecuencia de corte del filtro? 4 GHz. 4 GHz. 4 por 10 a la 9. ¿No es cierto? 4 GHz. Y aquí es donde yo puedo sacar el orden jugando un poquito con el gráfico que habíamos visto acá. Y vamos a ver que en todo caso nos tiene que dar el mismo orden. Aquí le hice, se me quedó como una curvita, pero es valor absoluto. Sí. Por ejemplo, ¿qué dijimos? Entonces, a 5.8 GHz, si cogemos este punto de 5.8 GHz que habíamos cogido anteriormente, pondríamos aquí 5.8 GHz, ¿no es cierto? Sería por 10 a la 9, no se eliminaría y quedaría 5.8 por 4. Hagamos esta operación, por favor. Dividan 5.8, que sería coger este punto de aquí, ¿no? El que tenemos en este lado. 5.8 para 4 menos 1. 0.45. 0.45. 0.45, escuché. ¿Ya? Entonces, yo este valor de 0.45 puedo ubicar aquí. Tengo 0.3, 0.5 ahí, por aquí 0.4, por aquí estaría más o menos 0.45. ¿Sí? Hasta ahí estamos de acuerdo. Entonces, a esta frecuencia que cogí, este filtro me dice que tiene que atenuar, ¿no? Que la frecuencia de 5.8, fíjense que ya atenúa ¿cuánto? 30 dB. Entonces, yo aquí lo que debería buscar es esa atenuación de 30 dB a la frecuencia que estamos nosotros utilizando. ¿Sí? Entonces, podríamos venir por aquí. Hasta buscar una atenuación mínima de 30 dB. Y tendríamos por aquí. ¿Sí? Entonces, de aquí ya podríamos sacar el orden del filtro. Fíjense. Entonces, bueno, me dice que ya, entonces, si es que yo cojo 5.8 GHz como referencia para ver cuánto atenúa, yo sé que cae 30 dB y tendría que por este valor, dada esta operación de aquí, que sería 0.45, llegar a tener esa atenuación de al menos 30 dB. ¿Sí? Entonces, como aquí tenemos 0.5, 0.45 por aquí más o menos, entonces podríamos decir que es un filtro, o estaríamos trabajando de un filtro de orden 5 para que al menos me atenúe 30 dB, ¿no? Otra vez, como es un método gráfico, puede existir cierta variabilidad en la respuesta total que tengamos. Entonces, esa es una forma en la que puedo también sacar el orden del filtro, ¿sí? Que como vemos, en los pasos bajos no suele ser del todo sencillo sacar directamente de la gráfica el orden del filtro, sino que más bien nos tocaría hacer cierta operacióncita aquí, que sería este tipo de operaciones que estamos realizando este momento. Listo, creo que con... Inge, disculpe, eso del el de los menos 30 dB ya vendría como dato, ¿verdad? Claro, es que en realidad viene en el gráfico. A ver, creo que se me quitó la compartición. Claro, viene como dato aquí en el gráfico. Aquí tenemos en el gráfico, ¿no es cierto? Entonces, como tenemos en el gráfico, pues, ahí está. Ya, Inge. Sí. Inge, disculpe, ¿esto podría estar susceptible a variaciones debido al gráfico? Sí, esto sí es susceptible a variaciones, debido a... Puede variar por varias cosas, ¿no? Entonces, de hecho, el sacar el orden del filtro de esta forma suele a veces ser truculento porque en el gráfico puede darnos muy cercano o muy lejano. O de hecho, la misma implementación puede hacer que cambie el orden del filtro y realmente esté haciendo otro filtro. ¿Por qué? Porque si nosotros implementamos con líneas, con líneas de transmisión reales, recuerden, siempre va a haber aquí cierta variación por pérdidas. Entonces puede ser que yo diseñé para que pierda
20, pero el rato de implementar ya con líneas reales no perdió 20, perdió 30. ¿Sí? Entonces puede darme cierta variación. Y lógicamente acá, si es que yo hago el cálculo, me va a salir tal vez era de orden 4 o de orden 3 y se me lanza orden 5. ¿Sí? Puede pasar. Pero lo importante es que el rato que yo diseño tengo que cumplir con estos parámetros de aquí para más o menos sacar la respuesta a esta, ¿no es cierto? Entonces, claro, en este caso, pues puede haber una variación, incluso puede variarnos del orden tal vez en un orden, por ejemplo, de 4 saltarnos a 5, o incluso depende, porque podríamos, si estamos por acá, podría haber incluso más error. Entonces, sí hay una variación, ¿sí? Es variable al hacer siempre estos métodos gráficos, siempre es susceptible a variaciones. Pero, lógicamente, vamos a poder llegar a un filtro que cumpla con estas especificaciones, ¿no? Tal vez la supere, sí, pero la ideal es que cumpla con las especificaciones mínimas que está pidiendo aquí. ¿Sí? Más que todo en este tipo paso bajo puede pasar eso. En los otros que son de tipo paso banda, como directamente podemos sacar el orden, no hay mucho lío. Sí, al hacer de esta forma es más la cosa. Gracias, Inge. ¿Alguna otra pregunta o duda al respecto? ¿No? Ok, si no hay más preguntas al respecto, podríamos nosotros ya dar por zanjado esto. Podrían, por ejemplo, como ejercicio, ¿no? Yo diría hacer un paso bajo de 3, orden 3, hacer uno de orden 4, fijarse aquí en las respuestas, ¿sí? Generalmente el orden también se puede sacar, de aquí es como que estuviera cortado por la mitad y la otra mitad estuviera acá para el orden. Pero bueno, esta es cuestión de que ustedes también vayan probando y viéndole cómo les va dando la respuesta, ¿sí? Un poquito que les dejo también de tarea, repasar un poquito esta cosa de ver las respuestas de filtros, entender estas respuestas para después poder sacar el elemento a partir de una respuesta. Con esto creo que deberíamos zanjado los de filtros si no tenemos alguna otra duda. Como digo, hay varias formas de implementar. Las ecuaciones las tenemos, es más de la aplicación de ecuaciones en ese punto. Y lo importante, o sea, lo que me parece a mí más llamativo es esto, ¿no? Ver los efectos que tenemos, cómo sacar los valores desde un gráfico y demás, que es lo que un poquito queríamos tratar el día de hoy. Si no, pasamos a la siguiente parte, que sería el amplificador. ¿Ya? Entonces, vamos a lo siguiente. Dame un segundito. Hasta. Ponerlo del amplificador. ¿Sí? Para mí un minuto. Primera cosa de amplificadores. Y yo creo que va a ser más útil revisar en el software directamente. ¿Sí? Como ya sabemos, lo que vamos a utilizar es transistores. Un minuto hasta abrir el software y así abrir los comparto.
Me dicen que está el micrófono apagado, me estaba dando gusto hablando. A ver, vamos a revisar lo de los transistores, ¿no? Vamos a ver los errores más comunes que vi que cometimos cuando hicimos este examen, ¿sí? Cuando nosotros analizamos los transistores o vemos los transistores de esta marca, que es lo que estamos utilizando, que sería en Infineon RF Param, que es lo que vamos a sacar para sacar los parámetros de S directamente, nos fijamos algunos elementos o algunos tipos de transistores que hay, ¿no? Varios tipos de transistores, de hecho. Entonces, en el examen parece que era el 720, así que buscamos, y vemos que de 720 hay algunos, ¿sí? Entonces hay, por ejemplo, el 720 ESD, que son transistores de bajo ruido. Hay otros, el 720 a secas, que es este, fíjense. BFP 720, no dice nada más. Este es el que debíamos haber utilizado en el examen, ¿no? El que solamente dice BFP 720, nada más, porque se pidió. Si se pide el BFP SD, ahí sí utilizamos este, ¿no? Hay, por ejemplo, el 720F. Ese es otro tipo de transistor también. Cada uno tiene sus propias características, ¿no? Entonces, primera cosa, si es que llegamos a tener un ejercicio de este tipo con transistores, utilizar el transistor que nos pide. Entonces, fijarme bien qué transistor me pide y entre las varias opciones que hay, escoger el adecuado, ¿sí? Primera cosa. Entonces, ya una vez que yo identifico el transistor adecuado, ¿sí? Lo busco, entonces, que veamos que estamos haciendo como en el examen el 720S a secas, ¿no? Que sería este de aquí. El BFP 720. Cogemos este y lo colocamos, ¿sí? Una vez que colocamos el transistor, eliminar todo esto para ir haciendo completo. Identificamos el transistor. Para los análisis, lo que necesitamos nosotros es sacar los parámetros de scattering, ¿no? Porque a partir de los parámetros de scattering podemos determinar las ganancias máximas, los círculos de estabilidad, etcétera, etcétera, con las ecuaciones que ya tenemos, que es aplicación de ecuaciones. ¿Cómo saco yo los parámetros de scattering? Es bastante sencillo, de hecho. Simplemente, como ya sabemos y se nos dice en este caso que es con una configuración emisor común, entonces al emisor tiene que venir la tierra, ¿sí? Entonces tenemos, recuerden, un transistor base, emisor y colector. Entonces, al emisor, la tierra. Y luego, entre base y colector, ponemos las puntas de prueba, que serían los terminales. Sabemos que podemos poner el terminal en esta partecita escribiendo term. Damos enter. Y nos va a aparecer directamente ya el terminal para colocar. Entonces, eran dos terminales. Así yo puedo sacar los parámetros del dispositivo. Entonces, este primer paso tengo que hacer yo para sacar los parámetros de scattering, para definir cuáles son los parámetros de scattering. Ustedes, me imagino que están haciendo, vayan haciendo al mismo tiempo que yo, por favor, para ir viendo y solventando dudas en caso que se vayan presentando. Una vez que tengo ya esto, lo único que tengo que hacer es determinar a qué impedancia fue medido. Por ejemplo, en el ejercicio me decía que es 50 ohmios. Si fue a 50 ohmios medido, los terminales tienen que estar en 50 ohmios. Si lo midieron a 75 ohmios, por ejemplo, los terminales debería poner a 75 ohmios, ¿no? Entonces depende de a qué impedancia fue medido este transistor. Luego, ya que tenemos esto, vamos a hacer la simulación de los parámetros de scattering. Para eso venimos aquí a la paleta y buscamos simulación de parámetros S. Y voy a ir despacito para ir avanzando todos. Y ponemos el SP, que es el que nos permite simular los parámetros de scattering, ¿sí? Una vez hecho esto, ya podríamos poner el rango de frecuencias en función de lo que me interesa, ¿no? Por ejemplo, queríamos en el ejercicio, me parece que el rango empezaba en 8 GHz hasta 10. Podríamos poner de 8 a 10 GHz con saltos de, qué sé yo, 10 megas o 100 megas en función de cómo haya estado el ejercicio, ¿no? Bueno, un poquito más exacto, pongámosle 10 megas, que nos tenga más puntitos. Ok. Y con esto ya podríamos nosotros simular y leer los parámetros de scattering.
Hagamos todos a la par, por favor, porque me interesa esta parte, porque si bien muchos lo hicieron, algunas personas no llegaron a hacer la simulación o no llegaron a sacar los parámetros de scattering, porque en este ejercicio lo primerito que había que hacer era esto, para sacar los parámetros de scattering del dispositivo. Y si llegamos a tomar otro ejercicio similar, va a ser igual. Vamos a tener que hacer primerito esto para sacar los parámetros de scattering, ¿sí? Otra cosa que tengo que fijarme es en la alimentación que se le está dando base colector emisor, es decir, en qué polarización se le está poniendo para nosotros poner esa. En el ejercicio, si mal no recuerdo y me corrigen, era 3 voltios y 1 miliamperio, me parece, en la corriente de colector. El voltaje de colector emisor era de 5, no, era de 3 voltios, si mal no recuerdo, y 1 miliamperio. A ver, si no me deja cambiar aquí, venimos acá y buscamos la alimentación aquí. 3 voltios. Perdón. 3 voltios, 1 miliamperio. Aquí tenemos. Voltaje colector emisor 3 voltios y corriente de colector 1 miliamperio. Esta es para la polarización que se le está colocando, se le va a colocar al transistor. Como digo, como me interesa que vayamos avanzando para que ustedes también vayan sacando los valores, por favor, hagamos esto, ¿sí? O sea, si lleguemos hasta este punto, pongamos esto ya aquí, y cuando ya esté esto listo en su simulación, levanten la mano. Si va habiendo alguna pregunta, alguna duda, algo no están viendo cómo se saltó un paso de cómo hacer, pues me van diciendo igual. Inge, disculpe, en ese caso faltaría poner los tierras de los puertos, ¿verdad? Y adicionalmente podríamos únicamente simular la frecuencia que necesitamos, cambiando lo del S-param. Sí nos sale lo mismo, ¿verdad? También, creo. Sí, claro, va a dar lo mismo. Por ejemplo, si ustedes quieren solo simular una frecuencia, pues le ponen aquí el rango adecuado para que les salga una o dos frecuencias y ya está. Así, va a darles lo mismo. Simplemente es el rango que quieren simular, nada más. Y aquí sí, efectivamente, faltan poner las tierras en los terminales de aquí. De una vez vamos a poner para no olvidarnos. Ya. Inge, ¿por qué frecuencia? Pues Se entrecortó bastantito. Hubo una retroalimentación, creo, y no escuché. Dígame, algo de frecuencia para escribir. ¿A qué frecuencia vamos a trabajar? Ya, ahorita todavía no les he dado una frecuencia, por eso puse un rango. Sí, pero podríamos trabajar tranquilamente a unos 9 gigas, 8.5 gigas, etcétera. Pero bueno, por eso mismo yo puse un rango. Después ya seleccionamos una frecuencia, ¿sí? Y disculpe, ¿dónde puedo encontrar el transistor? El transistor, venimos acá, a la pestañita esta, y me va a aparecer aquí Infineon RF para. Sí. Si es que no me aparece, es que no está importada la librería. Que bueno, sí le hicimos en una clase, hicimos la importación, pero si es que no le aparece ese, me avisa y vemos cómo se hace la importación. Ya estoy en la librería. ¿Y de ahí cómo se llama? Entramos a la librería y estamos utilizando el BFP 720. Entonces aquí buscamos BFP 720, ¿no? Y como vemos hay 4 720. Ajá. Entonces, ¿cuál escojo? Depende, bueno, ahorita estamos haciendo con el normalito, BFP 720 a secas, nada más. Entonces debería buscar el que tenga solo eso. Si se fijan es este, BFP 720, ¿sí? Entonces, este es el que vamos a utilizar. Si me piden el BFP 720F ESD, pues es este, ¿sí? ESD. Si me piden el BFP 720F, es este. Si me piden el BFP 720 ESD, es este. Entonces, eso les digo, tengamos cuidado el rato de seleccionar el transistor, cuál me están pidiendo realmente en el ejercicio, ¿no? Entonces, en este caso sería este de aquí. Ya dije. ¿Y los term en qué carpeta estaban? Disculpe. ¿Los qué? Los term. Los term en qué Ya, carpeta estos estaban. están en ese parámetro, pero es más sencillo en realidad escribir aquí. Term
¿Sí? Enter. Bueno, pues que ya, se me pone slash. Enter. Y automáticamente se pone, si ven, para colocarle. Y ya solamente dan clic y le colocan. Ah, ya listo, gracias. Yep. Inge, disculpe, una pregunta. Diga. Para la selección del transistor, tal vez debería esto estar relacionado con el tema de escoger en esa gráfica que veíamos antes de los amplificadores, de cuando es bajo ruido, de cuando es potencia máxima, de cuando es... en sí está relacionado el tipo de, por ejemplo, nos decía que ahorita utilizamos el separan, pero en cambio si es que queremos utilizar algo de la gráfica, sería relacionado a este tipo de transistor para cada modelo. Claro, a ver, cuando nosotros, por ejemplo, queremos hacer un transistor que vamos a utilizar en bajo ruido, lo que vamos a hacer es buscar un transistor que sea de bajo ruido. Entonces, estos, por ejemplo, de aquí son de bajo ruido. Fíjense aquí, si le dejan un ratito, va a aparecerles ahí la descripción del transistor. Entonces, me dice que es uno de bajo ruido, ¿sí? Entonces, claro, ahorita estamos haciendo un transistor de bajo ruido, ¿no? Y de hecho, la polarización de BCE y de ICE es la que me dice en qué lugar va a trabajar, ¿no? Entonces, estamos haciendo uno a bajo ruido. El transistor deberíamos coger en función de qué parámetro queremos hacer, ¿no? Entonces, aquí los que tenemos son, si se fijan, de bajo ruido, de alta linealidad, y así hay algunas opciones. Pero yo directamente para un ejercicio que vayamos a hacer les voy a decir el nombre del transistor, ¿sí? Para que no haya pierde. Y es decir, vamos a utilizar este transistor, ¿no? Entonces, con haber utilizado ese transistor, pues ya estamos. Muy amable, Inge. ¿Ya? A lo que ya tengan el esquemita, por favor, que levanten la mano para hacer la simulación. Todos los que ya lo tengan ahí, levanten la mano. De hecho, si quieren simular, ya le hacen la simulación. Para simular los parámetros de scattering y ver cómo sacar los valores que queremos.
Listo, continuemos para no atrasarnos mucho y que nos alcance el tiempo. Una vez que tenemos esto, ya simplemente es lanzar la simulación. ¿Sí? Recuerden que para simular aplastamos el botoncito aquí de este engranaje que dice simular y nos va a lanzar ya al de respuestas. ¿Cómo es más fácil ver en valores los parámetros de scattering? Es con estas, poniendo una listita, ¿no? Es decir, una tipo tabla. Entonces damos clic aquí y ponemos aquí el valor. Entonces me va a decir qué quiero yo mostrar o qué quiero que me muestre el software. Ponemos los parámetros de ese, añadir. Y adicionalmente tengo que ver, porque quiero en real y imaginario, ¿no? Entonces ponemos ese, añadir. Si está aquí, damos doble clic a esto. ¿Sí? Y me va a decir, si damos doble clic, fíjense, me va a decir cómo quiere que se muestre los datos complejos que tiene este valor. Entonces, podríamos poner en real e imaginario, en magnitud y grados, y es un poquito más, en realidad, como les dije anteriormente, cuestión de gusto. Yo suelo trabajar siempre en real e imaginario más que en magnitud y grados, pero, como digo, es un poquito ya más cuestión de gustos. Real e imaginario, ok. Es solamente la forma que me va a presentar para yo poder coger los datos. Le damos ok, y ya está, ¿no? Agrandamos un poquito para que se vea todo. De aquí podemos agrandar con las esquinitas. Y ahí ya tengo ya todos los valores. Claro, yo simulé para un rango de frecuencias, ¿no? Aquí probablemente no me sale todo el rango, simplemente se agranda para que la lista siga saliendo hasta donde yo quiera. Si pongo un rango más pequeño, pues me va a salir el rango, las frecuencias que yo necesite o voy a hacer, ¿sí? Y aquí tenemos ya los parámetros de scattering, ¿no? Digamos, por ejemplo, no sé yo, que cojamos una frecuencia, vamos a coger una frecuencia aleatoria para este ejercicio de 8.3 gigas, esta de aquí, ¿sí? De 8.3 gigahercios. Entonces aquí tendríamos los parámetros de scattering, ¿no? Entonces voy a hacer un pequeño recorte para pasarlo al otro lado. Y aquí tendríamos ya los parámetros de scattering del transistor trabajando a esta frecuencia, 8.3 gigas, ¿no? En donde tenemos, fíjense, aquí, el primero es del S11, eso también debería apuntar, S11, S12, S21 y S22. Entonces tenemos igual, ¿no? Este sería el S11, S12, S21 y S22, ¿sí? Bien, S12, S21 y S22, sí, justamente así. Listo, ya tenemos los valores de los parámetros de scattering en complejo. ¿Qué más tenemos que hacer? Y aquí ya, bueno, nos van a pedir, como en el ejercicio, por ejemplo, se nos pedía que calculemos si es que es incondicionalmente estable, ¿no? Entonces, para las condiciones o para calcular la estabilidad incondicional, deberíamos calcular delta y K, con las ecuaciones que ya habíamos visto. Vamos a poner un ratito por aquí, tenía los transistores para copiar las ecuaciones. Perdón, dijimos que vamos a trabajar a 8.3 GHz. Sí, a 8.3. Muchas gracias. Sí, por eso lo puse aquí. Voy a ver, pongámoslo un cuadritito aquí, una señal para decir que esta trabajamos. A esta, ¿no? 8.3. Sí. Entonces, para no que vaya a perder, voy a poner aquí los valores S12, S21, S22. Entonces, este S11 sería menos 0,565 más J0324. S12 sería 0,048 menos J0,073. S21 sería 2,163 más J0,005 y S22 sería menos 0,452 más J0,227. ¿Sí? Estos serían los parámetros de scattering. A ver si no ha habido algún error. 0.00565 más J0324. 0,048 más J0073, 2.16 más J005 y menos 0,452 más J0,227.
aquí hay un error, menos 0,452 menos es J023. Aquí le copié mal, menos J023. 52, listo, ahí sí. Ahí tenemos los parámetros, ¿no? Entonces vamos con estos parámetros de scattering que ya tenemos, podemos ya empezar a hacer los cálculos de, por ejemplo, la estabilidad incondicional. Un ratito. Amplificadores, para saber si es que está aquí. Sí, aquí tenemos. Entonces, para el cálculo de la estabilidad, calculamos el valor de delta, ¿no? Y el valor de K. Tendría que darnos delta menor que 1 y K mayor que 0. Entonces, hagamos este cálculo, por favor. Para determinar la estabilidad, si es que es estable incondicionalmente a esta frecuencia del transistor. Puede ser que sí, puede ser que no. Vamos a ver si es que sí o si no. Inge, una pregunta. ¿Ya? El transistor está trabajando a 3 voltios y 1 miliamperio. Sí, 3 voltios y 1 miliamperio de polarización. Ahí está. Porque a mí me salen otros valores de scattering. Veámosle. Ya le comparto. Disculpe, hice una preguntita. Diga. Eso que estamos calculando es lo que hicimos en esa clase sobre los delta y si era incondicionalmente estable, el K y todo lo demás. Exactamente, eso es lo que vamos a calcular. Justo eso. Ahí. Los valores de delta acá y los de estabilidad y todo eso. Ya, porque si ya tengo los del delta y del K. Pero no sé si están bien, no estoy muy seguro. Veamos, es cuestión de revisar. Empecemos por la compañera que no le salían los valores. Veamos que nos comparta, por favor. Ya se visualiza. Un ratito, a ver. Ya. Vamos a ver, BFP. Le falta el S-param para que pueda simular los parámetros de ese. No se están simulando. Así está arriba, listo. Desde 8 hasta 10 GB con salto de 10 MHz, terminal a 50 ohmios, terminal a 50 ohmios, el BFP 720, ese param, 3 voltios, 1 miliamperio, ¿no? Aparentemente está bien. A ver, lance la simulación. Y veamos los parámetros de scattering a 8.3. Menos 0.45, déjame comprobar con los que tenemos acá. Menos 0. 45 menos 0.80 y J023. Sí, son diferentes de los que tenemos acá. Por ejemplo, déjame ver acá. No vaya a ser que yo haya sido el que haya puesto algo que no. Terminal, esto está bien. Tierra, 3 voltios. Pues va a colocarle el. Vamos a ver si puede ser por esto, tal vez. Dale clic al transistor, doble clic. Ahí, y ahí seleccionaré nuevamente 3 voltios, 1 miliamperio. ¿Listo? Aplicar OK. Y simular. No. Cierre el gráfico y volvamos a generarle. Es decir, esta es la tabla de resultados. Poner los parámetros de este, añadir ahí. Al que presenta en real e imaginario. Igual póngale la simulación.
Perdón. Póngale la simulación, ¿dónde están los dispositivos? Ya. Esta base, colector, terminal 1 y terminal 2. Están al revés los terminales. También eso afecta en terminal 1, terminal 2. Sí, claro. En principio no debería salir al revés los valores, y esto puede ser lo que está pasando, porque estamos viendo al revés los valores. Ahí lancé la simulación. Ahí sí salió. Ya, Es por el orden de los terminales. exactamente. Entonces siempre recordémonos, pongámosle la base en el terminal 1. Podría ser inverso, pero después me tocaría cambiar el sentido de los terminales y todo, y eso ya sería más lioso, más todo para las ecuaciones, estás pegando. Siempre ponerle en base el terminal 1 en este caso. Ya hinché eso. No me queda muchas gracias. ¿Listo? Entonces hagamos los cálculos de caída delta. Bueno, nos va quedando poquito tiempo. A ver si avanzamos. ¿Cuánto nos salió? Delta 0.2662. ¿Ya? ¿Y K? Y K 1.0305, que sería estable. 0,5. Listo. Fíjense que según esto nos queda estable, ¿no? Porque delta es menor que 1 y K es mayor que 0. Entonces aquí ya es mayor que 1, perdón. Aquí decimos que es incondicionalmente estable. Estable, sí. Otra cosa que vi en el examen es que no hicieron los círculos de estabilidad. Pues bueno, los pasé por alto, de hecho, y a los que ya tenían calculado al menos, no les molesté por la gráfica. Nosotros ya tenemos las ecuaciones para los círculos de estabilidad, ¿no? Para los cálculos, que son estas de aquí. Para el tiempo no vamos a hacer el cálculo ahorita de los círculos de estabilidad. Pero son estas ecuaciones, ¿no? Y con estos círculos de estabilidad, yo ya tengo cómo dibujar. Ahora, como les decía, dibujar en una carta Smith a veces es difícil desde el punto de vista que no puedo encontrar los valores. ¿Qué hago? La carta Smith tiene radio 1, ¿sí? Y aquí voy a tener los ángulos. Entonces, puedo yo dibujar un círculo de radio 1, como conozco los ángulos, poner el ángulo aproximado, por ejemplo, que me ha salido por aquí. Disculpe, está compartiendo. Ay. Cierto que dejé de compartir porque compartieron ustedes. Dame un segundo. Ya, les decía, gracias. Estas son las ecuaciones para los círculos de estabilidad, ¿no es cierto? Calculamos y nos saldrían los valores. Ahora, como suele ser difícil en una carta de Smith a veces presentar los círculos completos porque, vamos, salen muy grandes y dentro de la carta de Smith yo tengo la carta justo a la hoja, entonces no puedo dibujar completo. Otra opción es hacer esto, coger un círculo y dibujar un círculo de radio 1. Unitario, que podría ser un círculo de 2 centímetros, y ustedes consideran los 2 centímetros de unidad, por ejemplo, o algo así. Entonces, cuando después me sale aquí el CL, por ejemplo, a 2, haría en esa misma escala y le pondría 2, y sacando el otro radio, que me saldría el radio de C, ¿sí? Y aquí tendría el CS, tendríamos el RS de la fuente, por ejemplo, y trazar con el compás con esos radios a escala, ¿no? Básicamente es hacer una escala. Para que sea incondicionalmente estable, ya sabemos que o tiene que quedar por fuera todo de la carta de Smith, todos los círculos de ambos círculos por fuera, o bien cubrir toda la carta. O sea, esas dos cosas deben pasar para lo incondicionalmente estable. Esto también se podría hacer el gráfico. Hay casos, y de hecho en el ejercicio parece que se dio, que queda muy cerquita, ¿no? Digamos que me queda así. Ya, ahí queda la duda razonable de que si es o no es estable, porque está chocando una parte, ¿no? Por eso tenemos estos cálculos. Estos son exactos. También este cálculo me dice que sí es incondicionalmente estable, entonces por más que aquí en la gráfica parezca que choca, quiere decir que por el error que estoy cometiendo el rato de hacer los gráficos, parece que choca, pero en realidad no va a chocar haciendo de forma exacta, ¿no? Entonces, siempre la estabilidad nos guiamos en esto. Y para guiar, y para los cálculos de los círculos, ahí sí, pues ya, bueno, podemos hacer de esta forma, ¿no? De los círculos de estabilidad. ¿Sí? Preguntas hasta aquí. No.
Ahora, como hicimos nosotros la máxima ganancia, de hecho ustedes estas diapositivas, si las tienen subidas de estas, ¿no es cierto? Sí me acuerdo que les actualicé. Sí, sí, estaban subidas, sí. De repente me había olvidado. ¿Listo? Entonces, ya que tenemos esto, ¿qué tenemos que hacer? Como estamos diseñando, vamos, bueno, al menos esta vez hicimos amplificadores de máxima ganancia, lo que necesitamos determinar es las líneas de acople para la máxima ganancia, ¿no? Entonces, para eso, nosotros calculamos los coeficientes de reflexión de fuente y de carga, estos de aquí con estas ecuaciones. Una vez calculados los coeficientes de reflexión, esto se iguala a las impedancias de entrada, ¿no? Que sería esto para hacer con stubs de esta forma, como ya vimos anteriormente, y hacemos los cálculos, ¿sí? Recuerden que en este caso nos dirigimos hacia izquierdas para llegar a la carta de Smith. En la carta de Smith sacamos entonces el valor que vamos a tener de stubs y de líneas, y para el otro caso, que sería la carga, también lo mismo, sacar el valor de stubs y de líneas, ¿no? Y ya con eso tenemos los valores de amplificación. Aquí está el ejercicio que teníamos, puesto ya los valores que salen y cómo salen. Como digo, no habrá tiempo. Les pido que hagan este trabajito ustedes de sacar estos valores a esta frecuencia que estamos diseñando. Y si tienen alguna duda o algún problema, alguna cosa, pues me escriben y yo cuando tengo un tiempito ahí les contesto. Y sacar las ganancias que estamos obteniendo y la máxima ganancia, ¿no? Entonces, como vimos, para eso utilizamos, de hecho, estos dos, el max gain, que ya algunos ya lo están poniendo, que me da la máxima ganancia disponible en el transistor, y el power gain, que me da la ganancia que yo estoy obteniendo. Con eso, a la frecuencia que estoy diseñando, tiene que darme casi igual, ¿sí? En el mismo punto, como es el caso de aquí. Debe haber una variación, sí, ligera, bastante ligera, generalmente menor de 1 dB el rango de variación. Si lo hago bien, pues podría llegar a ser exactamente igual, de hecho. Este es el tema con los transistores, y lo que yo al menos vi que había más problema a veces, que fue que en esto de sacar estos gráficos y demás. Y también las líneas de acoplo, como vemos, no es nada del otro mundo, colocamos el punto, nos trasladamos hacia el otro sentido y nos desplazamos en la carta de Smith, ¿no? Como ya habíamos visto en clase. ¿Alguna duda o pregunta al respecto? ¿No? ¿Alguna duda o pregunta adicional? Se está compartiendo, ¿no? Sí, está compartiendo. Ya. Pero estaba acá, estaba solo compartiendo una pantalla. Estaba yo. Como les decía, sacar los valores de carta de Smith, que tenemos estas diapositivas en los valores, hasta aquí está hecho ya los cálculos, calcular RS, RL, ¿no? Una vez que calculamos estos, irnos a la carta de Smith para sacar los acoplos, aquí que serían con stubs, que es como estamos acoplando, y los cálculos en la carta de Smith de los valores, ¿no? Que aquí tenemos el ejemplo cómo hacer. Acá también el ejemplo, para todos los casos va a ser exactamente igual, así que no hay mucho pierde. Les recomiendo un poquito trabajar con la carta de Smith, ¿sí? Porque ahí sí, bueno, hemos visto que hay un poquito se han olvidado, creo yo, porque ya les enseñaron en semestres anteriores a trabajar con esta carta. Repasar un poquito el trabajo con la carta de Smith, principalmente para estos acoplamientos, que es lo que vamos a utilizar más la carta de Smith, y para la parte que estamos haciendo de transformar una impedancia imaginaria en una impedancia real. Sí, esto también repasen un poquito, por favor. Y como vemos aquí, la máxima ganancia debería darme la frecuencia, pues muy cerca de la ganancia total que puedo obtener, que en simulación podemos sacar con estos dos parámetros, max gain que alguien ya puso y power gain, que me da la ganancia que sería la máxima ganancia que puedo sacar del transistor, y esta es la ganancia que estoy realmente sacando del transistor, ¿sí? Eso sería
No sé si hay alguna duda de esto o de otro tema o de otra cosa, dado que nos van quedando, vamos, unos cuantos minutitos, ya muy pocos. Les pido que hagan este ejercicio como estamos haciendo, terminen de hacerlo. Si hay alguna duda me escriben y yo en cuanto tenga tiempo, como les digo, pues ahí les voy contestando. ¿Alguna pregunta adicional? No duda. Y que disculpe, lo que viene siendo así las preguntas o la estructura para el examen va a ser parecida, así no, o sea, nos puede tomar, digamos, nos puede dar datos, nos puede dar una gráfica, así como hemos estado enseñando hasta ahora. Sí, claro, claro, igual así. Se puede dar datos, se puede dar las gráficas, se puede dar los parámetros de ese, como vimos al principio, en la primera tutoría, como, bueno, tu clase de refuerzo, cómo interpretar los parámetros de ese. Sí, las formas que hemos venido trabajando. Inge, disculpe, en temas de puntuaciones, más o menos cuántos ejercicios va a hacer en esta evaluación. Ya, a ver, el tema de los ejercicios, por lo menos yo suelo poner 2 ejercicios. ¿Por qué? ¿Por qué no les digo, no les puedo dar un número de ejercicios exacto? Porque depende de la complejidad de cada ejercicio. ¿Sí? Podría poner 6 fáciles, o en principio fáciles, dicho así, ¿no? Y resulta que me pongo a resolver y no alcanzan en 2 horas, o no se va a alcanzar. Entonces, podría ser que en vez de poner 4, ponga 3, ponga 2, o que, vaya, mínimo al menos serán 2, pero pueden, por ejemplo, 3, ¿sí? Pero todo depende del tiempo que se van a demorar, de la complejidad de que se tendrían que demorar en el ejercicio. Yo siempre suelo resolver y al tiempo que le hago por lo menos le duplico. Es decir, si yo resuelvo en 45 minutos, les doy las 2 horas. Algo por el estilo suelo hacer así. Sí, entonces, un número exacto no, pero al menos deberían ir 2. Con diferentes literales, ¿no? Cada uno. Gracias, Inge. ¿Alguna otra duda adicional? Inge, disculpe, mencionó que sí nos iba a ayudar este último tiempo en caso de tener algunas dudas, ¿verdad? Sí, por videoconferencia se hace difícil decir una videollamada, pero como ya han estado muchos compañeros escribiéndome, mandan un mensaje al Teams. Yo cuando tengo un tiempito abro el Teams, siempre estoy revisando, veo y ahí cuando pues tengo un tiempo les voy contestando poco a poco. Entonces los manejamos por chat, entonces me van haciendo las preguntas y yo les voy contestando y cuando voy teniendo tiempito, sí. Como les dije la otra clase, estamos manejando también. Algunos compañeros suyos me han estado escribiendo todo este tiempo. De acuerdo, ingeniero, muy amable. Ya. Listo, entonces daríamos por finalizado con esto las clases de refuerzo. Estudien, por favor, repasen las cosas que hemos visto en la asignatura. Ya saben, es un poco más dominar son conceptos y demás, las fórmulas de ahí las tienen. Y pues nada, esperemos que todavía tienen unos días para estudiar, vayan profundizando un poquito más y que nos vaya bien. Les deseo suerte también a todos para el examen de recuperación que tendremos ya la otra semana. Listo, eso sería todo. Muchas gracias con todos y ya nos veríamos de aquí en el examen. Gracias, Inge, hasta luego. Gracias, Inge. Gracias, Inge, hasta luego. Hasta Gracias. luego. Gracias, Inge. Gracias.